Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En Hebreos, vaya abriendo por ahí en Hebreos. Fíjense bien, el tema que vimos el miércoles, ¿cuál es? Los principios de la fe. Se llaman los principios, o cómo opera la fe, también le podemos llamar cómo opera la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Listos. ¿Cómo opera la fe? Es un tema muy importante para que comiencen a funcionar las cosas en el mundo natural, lo que ya Cristo nos dio del mundo espiritual. Listos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así. La palabra de Dios en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias porque eres fiel. Gracias por tu amor tan grande, Señor, derramado en nuestros corazones por tu Espíritu que nos has dado. Te doy toda la gloria y la honra de esta noche, Señor. Yo declaro una bendición especial, maravillosa y gloriosa, donde tú te derramas de una manera gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, lo que tu palabra dice. Yo declaro en el nombre de Jesús que nos disponemos a escuchar esta semilla de tu palabra con la mente cautiva hacia lo que tú nos vas a hablar esta noche, Señor. Yo declaro que esta semilla cae en terrenos fértiles abundantemente, que da fruto poderoso en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la sabiduría y la revelación, porque tú abres nuestros ojos espirituales para entender tu palabra, y declaro que a partir de ese momento nuestra vida no será igual, sino que podremos crecer en fe para mover las montañas en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hacer unas declaraciones de fe que me gusta mucho hacerlas, porque me motivo bastante cuando las hago, y aparte que creo que lo que digo me será hecho. En el nombre de Jesús, si usted gusta repetir, se va a hacer. Yo declaro que soy lo que la palabra de Dios dice que soy, que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y escrito está en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de mi boca, y hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Hoy decido hablar salud y no enfermedad. Hoy decido hablar riquezas y no pobreza, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo cómo opera la fe, o principios generales de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces este es un avance de lo que vimos el día miércoles. El miércoles vimos algunas cosas muy importantes, cómo opera la fe. Pero fíjese bien, esta misma texto bíblico, si lo verificamos en una traducción, que es la traducción Pechita, dice así, que la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Fíjese, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fuera una realidad. Qué impresionante está eso. Es que, hermano, estoy esperando un carro, pero es como si usted ya lo tuviese aún. Eso es la fe. Ya usted lo está viendo, lo está palpando, está viendo ese color tinto, los asientos de piel, automático, con las llaves en su mano, ¿eh? No diga con las llaves en su mano. Mío, diga es mío. Lo que usted está esperando, diga es mío ya. Es impresionante eso. Es mío. Ok, fíjese bien. Entonces, vamos a 2 Corintios capítulo 1.
Segunda de Corintios capítulo 1, hay alguien que ya respalda de que las cosas del mundo espiritual ya son de ustedes. Y ese se llama Jesucristo. Él respalda que las cosas que Él ya le dio son de ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? No, pero Efesios 1:3, ¿qué dice? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Ya nos bendijo, ya nos dio todo. Toda la bendición espiritual ya es mía. Usted ya es mía. Entonces, esa bendición espiritual significa que todas las cosas, incluyendo pues, la sanidad y la salud, incluyendo la larga vida en la tierra, incluyendo la salvación, incluyendo el señorío en la tierra, incluyendo las cosas materiales, dinero, finanzas, oro y plata, cash, todo eso ya se lo dio, ¿ya sabía? Hermano, pero ¿por qué está en poder del vecino que tiene, lo veo con muchos carros y con mucho dinero? ¿Por qué está en él? Si dice la Biblia que es mío. Porque el vecino se puso más trucha que usted. Fíjese bien, ¿por qué? Porque el mundo acaparó lo que es de los hijos de Dios. Por esa razón. Porque como hijos de Dios no entendíamos, no sabíamos las herencias. Decíamos, es que yo creo que Dios me quiere pobrecito. Entre más pobre, más humilde para Dios. Es más, Dios me ama más así como me ve con estos halagos. Entonces, no criticamos la forma de vestir, no lo digo por eso, no, para que no se sientan mal. Estoy hablando de que Dios no lo quiere pobre, es todo. Dios no lo quiere pobre. Él pagó un precio muy alto por llevar la maldición de la pobreza. ¿Sí sabían? Un precio muy alto fue. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Antes así le leía yo. En el sí y en el amén, ahí están todas las promesas. Fíjese, o sea, todas las promesas de Dios no están en decir sí y en decir amén, no están ahí. Yo antes así lo creía, inclusive de un hermano que creía esa frase bíblica de esa manera. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dije, pues qué suave, nada más digo sí, amén, y ya son mías. Entonces no era así la cita bíblica. Inclusive este hermano decía, sí, sí, amén, amén, sí, sí, amén, amén, para ganarse doble recompensa. Pero fíjese bien, está hablando que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, significa que ya es una garantía, que son de usted. Le voy a poner un ejemplo. Es como si Cristo es la garantía de que todas las cosas ya son de usted. Le voy a poner un ejemplo. Si usted dice, bueno, voy a rentar un local, un ejemplo, o voy a sacar un carro a crédito, un ejemplo, no promuevo yo que saque a crédito, pero fíjese, voy a sacar un carro a crédito. Me gusta ese carro, con 1,000 pesos dice que me lo llevo, vale 200,000 pesos. Entonces le va a decir, cuando usted va a la agencia le van a decir, ¿cuánto ganas en tu trabajo? Le van a decir, además tienes un aval. Un aval es una persona que tiene propiedades y que garantiza que si usted no le paga a la agencia, él va a firmar de que a él le van a quitar sus bienes, para que me entiendan. ¿Verdad? Ese es un aval, es una garantía. Entonces fíjese bien, en Cristo Jesús, si Él ya le dio todas las cosas, significa que la garantía es Jesús, de que todas las cosas son de usted. Imagínense qué garantía tenemos. El dueño del oro y de la plata es el que garantiza que todas las promesas son de usted. Casi nadie, ¿verdad? Hermanos, que es mi amigo el presidente Calderón, y él dice que me garantiza todo. Pues esta garantía que Cristo dejó, Jesús dejó aquí, es mayor que usted sea el amigo de Carlos Slim. Es mayor, aquí está mayor, es esta garantía mayor. Hermano, voy a llegar con la Biblia en la agencia y me van a garantizar. No. Estas promesas usted las tiene que traer al mundo natural, ¿estamos de acuerdo? Del mundo espiritual al mundo natural. Ok, estamos bien, ¿verdad? Otra vez, la fe habíamos dicho que es una sustancia, ¿verdad? Hebreos
¿Qué significa por medio de nosotros? Que usted tiene que ejercer fe para que se manifiesten aquí. Es sencillo. Ya se las dio todas, solamente usted tenga fe. Es mucho pedir, ¿verdad que no? Si es mucho pedir, porque hay que escuchar palabras. Hebreos capítulo 11. Por eso insistimos en que escuche palabra, para que le salgan todas las cosas bien. Hebreos capítulo 11. ¿Listos? Fíjense bien lo que dice Hebreos 11. En una traducción específica, ahorita le voy a decir qué traducción, la Biblia de Jerusalén, cuando tengo oportunidad verifíquelo, Efesios capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la garantía de lo que se espera, fíjense, la garantía de lo que se espera, eso es la fe. ¿Qué significa que la garantía de lo que se espera? Bueno, hermanos, estoy esperando una manifestación de algo. Ok, la fe dice que es la garantía de que usted va a recibir eso. Pero ¿cómo puedo obtenerlo? Bueno, ya vimos el miércoles que la fe, en primer lugar, la fe es algo que es activo, no es pasiva la fe. Si usted dice yo quiero algo, bueno, primero tiene que quererlo en su corazón, ¿verdad? Y después decláralo con su boca para que de la abundancia del corazón abre la boca. Usted lo cree en su corazón, lo declara con su boca y dice Marcos 11:23, todo lo que usted diga le será hecho. Dice, todo lo que usted diga le será hecho. El detalle es que lo que estuvimos viendo era en primer lugar los tiempos. Poquita fe se alarga los plazos, mucha fe se acorta los plazos. Es decir, si usted dice, bueno, hermano, declaro un Rolls Royce, entonces no espere recibirlo el año que entra. A lo mejor espera lo recibido en 3 años, en 5, en 10, o en 15, o en 20, depende de la fe. Pero siempre se va a manifestar lo que usted diga. Pero no diga, bueno, es que mira, hermano, duré un año, declaré un avión transnacional de $3 millones y duré un año ahí en la roca escuchando la palabra, y nunca llegó el avión. Pero es que su fe no le alcanzaba para que el avión le llegara en un año. A lo mejor le alcanzaba para que le llegara en 20 años. ¿Por qué se desesperó? Muy bien. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores. ¿Imitadores de quién? De aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Está hablando de Abraham aquí, fíjense, Abraham. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia, que es la misma palabra, heredan las promesas. Fíjense, ¿cómo heredan usted las promesas que Cristo ya le dio? Si ya le dio toda la herencia, toda la herencia es de usted, imagínense. Pero hay dos requisitos que le dice Dios que usted tiene que ejercer. Ya no depende de Dios esos dos requisitos, porque Dios ya se le dio todo, pero depende de fe y de qué? Constancia. El problema es que, bueno, podemos tener mucha fe, pero no somos constantes en creer lo que empezamos a declarar desde un principio. No fuimos constantes, no fuimos perseverantes, por lo tanto, muchas de las cosas, fíjense, cuando están a punto ya de manifestarse, el diablo nos mete ideas y nos dice, no se puede. Hasta que nosotros abrimos nuestra boca y decimos, no se puede. Y ya no se pudo. ¿Por qué? Porque no fuimos constantes y perseverantes en lo que creímos. Entonces hay dos cosas por las cuales usted obtiene las promesas de Dios. La fe, repítalo conmigo, la fe y la constancia. Son dos cosas. Y fíjese bien lo que dice el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Imagínense qué promesa, qué juramento de Dios. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Imagínense Abraham todo viejito, arrugado, y Dios le dice por aproximadamente sus 100 años,
Era como de 100 años, dice Romanos 4. Eva, a lo mejor, digo, perdón, Eva, ¿qué traigo contra Eva? ¿Qué traigo contra la mujer, hermano? Me traicionó su presidente. Bueno, sigamos. Hebreos capítulo 6. Entonces, fíjense, vamos a Romanos 4. Muy impresionante esta historia de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 19, versículo 18, dice, hablando de Abraham, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, o se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, o ya como muerto, siendo casi de 100 años con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Fíjese el versículo 21 lo que dice. ¿Cómo estaba Abraham? Fíjese, ¿cómo estaba? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios. Plenamente convencido. ¿Sabe lo que significa plenamente convencido? Que usted esté seguro que Dios no le va a fallar. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjese bien lo que le prometió Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Usted tiene que estar plenamente convencido de lo que dice esta palabra. Romanos 8, 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, y luego dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y yo se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo Dios no nos dio todas las cosas con Cristo? ¿Se da cuenta? Si no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros, imagínense, ¿ustedes creen que Dios se le va a endurecer su codo para no darle lo que usted quiere, lo que usted le pida? Si no escatimó su propio Hijo, la promesa de Dios costó sangre, derramamiento de sangre. Ese es el pacto de Dios, de su fidelidad hacia nosotros. Costó sangre, fue precio de sangre, no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y lo dice 33, aprovechando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aún, fíjense, todavía. Él hizo una intercesión cuando Él fue el mediador entre Dios y los hombres, por medio de Él, siendo sumo sacerdote, Él mismo se sacrificó a sí mismo, Él fue el cordero, fue el sumo sacerdote. Si Él fue el mediador, imagínense, esa es la garantía. La garantía es que Dios y el poder para hacer las riquezas ya no está en el cielo, ahora está dentro de usted. Dios habita dentro de usted. ¿Capta eso? Dios habita dentro de usted. Aleluya. Hermano, pero si Dios habita dentro de mí, ¿por qué no se ven las cosas? ¿Por qué no se manifiesta? Bueno, por eso estamos viendo esto, para que usted entienda el principio, cómo opera Dios, cómo se mueve Dios a través de la fe de usted. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables o incambiables, fíjense, hay dos cosas que no se pueden cambiar, en las cuales dice es imposible que Dios mienta. Está hablando de la fe y la constancia.
Es más, Dios jamás miente. Dice, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Imagínense, Jesús entró, ¿por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Tuvo que entrar, tuvo que sacrificarse Él mismo y luego tuvo que presentar esa ofrenda en el lugar santísimo, en el tercer cielo. Se rompió el velo, Jesús entró a presentar su propia ofrenda para decir, ahí en esa ofrenda, Dios mío, están todas las maldiciones que había contra la humanidad. Él llevó todo. Y la pobreza, creo que es una maldición. Pero hermano, ¿qué no la pobreza es para agradar a Dios? Cuando vamos a Génesis capítulo 3, ahorita usted va a saber si la pobreza le agrada a Dios. Hermanos, que estoy pobre y ya no le voy a agradar a Dios. No. Sí va a agradar a Dios porque le está creyendo. ¿Me explico? Porque de la situación en que usted está, de ahí Dios lo va a sacar. ¿Cuánto dicen amén? Génesis capítulo 3. Versículo 17. Al hombre dijo, cuando pecó a Adán, fíjense, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, fuiste mandilón, y comiste del árbol que te mandé. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, Dios no maldijo la tierra cayó en maldición. Con dolor, fíjese, después de que la tierra cayó en maldición, fíjese lo que pasó. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, en polvo volverás. Qué feo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, fíjense. O sea, qué feo, ¿verdad? Hermano, pero yo no quería sudar, yo quería estar en mi camita viendo la tele, al gusto que me diera el dinero. Imagínense pues. Entonces, el hecho de que el hombre sufra para obtener dinero, para comer pan, como dice, fue una maldición. Es decir, Dios jamás propició, Dios jamás promovió, Dios jamás autorizó que el hombre pecara. El hombre pecó y la tierra cayó en maldición y vino como consecuencia ¿qué? La pobreza, el problema de que íbamos a sufrir para obtener las riquezas en esta tierra, para vivir a gusto. Pero ahora tenemos una solución, un recurso que se llama Jesucristo y su palabra. Cuando dice que es como una ancla, cuando usted llega el barco a la orilla del mar y luego sacan el ancla esa, ¿para qué? Para que el barco no se mueva, ¿verdad? Para eso es el ancla. Para que el barco no se mueva. Y tenemos eso firme y seguro que es una ancla. De que Dios no miente, ese es el ancla, que Dios no miente. Entonces esa ancla permite que el barco no se mueva aunque vengan vientos. Esa es la finalidad del ancla. Ahora, el ancla de usted es la seguridad de que Dios nunca le va a mentir. Si Él dijo en su palabra, que nos dio todas las cosas en Cristo Jesús, si envió a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Claro, usted es su hijo. Hermano, soy hijo. Usted es un hijo de Dios. Imagínense un padre, si no le dan, nosotros como padres naturales, le damos a nuestros hijos todas las cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Nos dice Mateo capítulo 7. Si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas. Dios les va a dar cosas buenas, no cosas malas. ¿Sí sabían? Dios no lo va a probar con un cáncer para luego pasarlo por el desierto y luego lanzarlo como un predicador a las naciones.
Nos duele que nos enseñen, ¿verdad que no es difícil escuchar su palabra y creer? No es difícil escuchar su palabra, nos castiga con su palabra, fíjense, qué bueno es Dios. Pero no lo agarra piñazos, O sea, Dios lo castiga con la instrucción de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dios no lo va a castigar con una enfermedad ni con cosas malas. Y esa es una de las garantías que tenemos. Por eso crecemos en fe, porque entendemos que Dios no nos puede fallar. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero debemos entender estos principios bíblicos para saber cómo Dios va operando en nuestras vidas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice así: pero también digo, dice Pablo, entre tanto que el niño, el heredero, es niño, en nada difiere del esclavo que es señor de todo. Fíjese. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. O sea, ¿entiende la dimensión del término señor de todo? ¿Puede captar la dimensión del señor de todo? Dios en Cristo Jesús nos restituyó lo que había perdido Adán. Adán perdió el señorío de todo la tierra. Ahora Dios nos lo restituye a la iglesia de Él, a su pueblo. Dice aquí que es señor de todo, pero el único problema es que cuando es niño es como si fuese un esclavo, que está todavía bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esto? Que necesitamos renovar nuestra mente para entender, para comenzar a creer que Dios siempre nos suple todo lo que requerimos para vivir en esta tierra. Cuando recién llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo, muy bonito, recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, muy bonito, pero necesitamos entender principios importantes de fe y creer en primer lugar que Dios nunca nos va a fallar, que Dios no es malo, pues, que Dios siempre es bueno, fue bueno y seguirá siendo bueno por toda la eternidad. Es decir, Dios quiere todas las cosas buenas para nosotros. Entonces dice, pero el problema es que cuando somos esclavos significa que venimos a Cristo y todavía traemos algunos detallitos que nuestra mente nos traiciona. Porque nuestra mente, nuestros sentidos naturales dicen, nuestros ojos naturales dicen que el refrigerador está vacío. Nuestros ojos naturales nos dicen que no se puede, que no hay para gasolina, que no hay para colegiaturas, que no se puede, dicen nuestros sentidos naturales. Pero Dios dice en su palabra que sí podemos todo en Cristo, que sí lo podemos todo en Cristo. Entonces cuando recién llegamos a Cristo, sí, nuestra mente nos dice que no se puede, nuestros sentidos naturales nos dicen que no se puede, pero la Biblia dice que sí se puede. Y conforme vamos escuchando la palabra, vamos entendiendo que sí se puede. ¿Me explico? Por eso dice que es niño, es como un esclavo, porque todavía muchas cosas no se manifiestan, porque todavía piensa como esclavo siendo heredero. Imagínense el caso de Sara y Agar, los hijos de la esclava y los hijos de Sara. Imagínense, los hijos de Sara herederos, los hijos de Agar esclavos. Pero nosotros tenemos que actuar como herederos y no como esclavos. Me explico, entendiendo que Dios es nuestro Padre, que Él siempre su única función es, su única intención